Bueno, entonces les comentaba que al final de la clase pasada quedó planteada la siguiente pregunta: si el teorema de condición suficiente de diferenciabilidad, que inicialmente dice que si tenemos un punto y en un entorno de ese punto las dos funciones de derivada parcial, estamos hablando de una función de dos variables, ¿ok? Las dos funciones de derivadas parciales son continuas en dicho entorno, entonces la función va a ser diferenciable en ese punto, ¿sí? La cosa es que ese teorema tiene una versión un poco más fuerte en el sentido de que pide una hipótesis un poquito menos restrictiva. La hipótesis es que si ambas funciones de derivada parcial existen en ese entorno y al menos una de ellas es continua, entonces la función va a ser diferenciable en, en el punto que están estudiando, ¿ok? El centro del entorno, digamos. Y la cosa es que, curiosamente, en los libros de cálculo donde he buscado, no dicen nada de esa versión más fuerte del teorema de condición suficiente. Eh, por alguna razón es algo que no aparece en los libros, o al menos en los libros famosos. Capaz hay algún libro de cálculo por allí donde sí se menciona, pero lo desconozco. De hecho, cuando estuve revisando hoy para responder la duda de Francisco, no conseguí la información en un libro, la conseguí en un artículo, en un paper científico. De hecho, se los quería compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla por unos minutos. A ver, que tengo un desastre acá en el escritorio de la compu. ¿Dónde tenía el artículo? ¿Se me perdió? Ah, aquí está. Tengo que tener cuidado porque por ahí hay un documento con preguntas para el simulacro de parciales. Eso no lo pueden ver aún. ¿Okay? Entonces, acá está el artículo. Se ve, ¿no? Dice, the sufficient condition for the differentiability of functions of several variables. Este señor Chu Pinya es el autor. Y bueno, aquí en la introducción menciona, en los cursos de cálculo en varias variables se hacen las siguientes observaciones sobre diferenciabilidad. Una función de dos variables de Ross en R. Entonces dice que es una condición necesaria para la diferenciabilidad en el punto P es que ambas derivadas parciales en P existan. ¿Okay? Sabemos que si las parciales no existen en un punto, ya automáticamente la función no va a ser diferenciable allí. Eso es lo que se refieren con condición necesaria, que si no se cumple, no se va a tener la diferenciabilidad. Y luego dice, se ha observado en 1, 2 y 3, esas son referencias que aparecen más abajo, que si ambas derivadas parciales existen y una de ellas es continua en el punto P, entonces la función es diferenciable en P. Y luego dicen que en 3 además se muestra que esa afirmación no se cumple en general para funciones de 3 o más variables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de 3 variables, que si tengo que las 3 derivadas parciales existen en ese punto, pero solamente una es continua en un entorno de dicho punto, allí no se puede garantizar la diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces lo que prueba este autor del, del College de Energía Eléctrica de Nanjing es esta generalización para un número arbitrario de variables en el teorema 1. El teorema 1 dice, supongamos que tenemos una función de n variables de Rn a R que tiene la propiedad de que todas las n derivadas parciales existen en P y que un número n-1 de esas derivadas parciales son continuos en P, entonces f va a ser diferenciable en P. Sí, fíjense, para el caso n igual 2, es justo lo que les comentaba, que si existen las dos derivadas parciales en P y al menos una de ellas es continua, entonces van a tener diferenciabilidad en el punto P. ¿Okay? Bueno, acá está la prueba. Básicamente una generalización del caso de dos variables. Luego pone algunos ejemplos acá. Y las referencias que él cita, fíjense que ninguna referencia, esto es algo muy curioso, ¿no? Ninguna es un libro, salvo quizás la primera referencia, se llama Problemas de análisis en cálculo, pero
La referencia 2 dice planos tangentes con infinitesimales. Eso está en el American Mathematical Monthly, que es una revista, no es un libro. Y otra revista se llama Higher Mathematics. O sea, tampoco es un libro. Las referencias no son libros. Entonces, por alguna razón, los libros no explican esto en su mayoría. Me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me llamó la atención, a ver, todo lo que tengan que ver acá en la universidad con cálculo son matemáticas bastante viejas. Ojo, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero son viejas en el sentido de que difícilmente llegan a ver algo que pase del siglo XIX, ¿ok? Por eso con eso me refiero a viejas. Sin embargo, uno pensaría que este resultado debe ser algo muy viejo y no, en lo absoluto. Fíjense que esto salió en octubre del 98, o sea, es relativamente reciente, ¿sí? Entonces me llama muchísimo la atención que a algún calculista no se le haya ocurrido probar esto, o sea, como que pasó un montón de tiempo desapercibido este resultado y bueno, después alguien se dio cuenta y lo generalizó, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, para cerrar un poco acá. Tiene el teorema de condición suficiente de diferenciabilidad que les di, que es que la continuidad de ambas parciales implica diferenciabilidad. Pero, si le quitan la continuidad a una de esas funciones de derivada parcial, el teorema se sigue cumpliendo, ¿ok? En el último ejemplo que vimos, ambas funciones de derivada parcial, las dos, eran discontinuas en el origen, si la memoria no me falla, ¿ok? Entonces allí no teníamos un ejemplo de una función diferenciable, pero con derivadas parciales discontinuas, ¿sí? Allí no se cumplía la condición suficiente, la diferenciabilidad se obtenía directamente de la definición, ¿ok? Entonces ya saben, basta con chequear únicamente la continuidad de una derivada parcial. Bien. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla por acá. Nos ocultan la verdad los libros. No sé, Francisco, no creo. Los libros de cálculo que uno maneja son viejísimos, son de los 60, por ahí 70 algunos, con suerte de los 80. Después ha habido reediciones, por supuesto, más recientes, pero fíjate que el artículo este es del 98. Sí, es algo relativamente nuevo. Bien. Entonces, bueno, si a alguien le interesa el artículo, me escribe y yo se lo mando, pero no lo puedo colgar en el EVA por tema de derechos de autor. ¿Ok? No vamos a meter a la universidad en un problema. Robert dice que perdí la oportunidad de hacer el paper. Puede ser, pero tampoco es mi área de trabajo. O sea, no siento como si haya perdido algo. Bueno, José, acabo de responder tu pregunta. No lo había visto. No, en el EVA no lo puedo compartir, ¿ok? Me va a meter en problemas. Escríbame y se los mando. A quien le interese, ¿sí? Bien. Además que no es un paper de investigación, es la revista donde salió, que se llama Mathematics Magazine. Es una revista más que todo divulgativa, ¿ok? Esta otra que mencioné cuando veíamos la bibliografía, las referencias en el American Mathematical Monthly, los papers que salen allí no son resultados nuevos o innovadores, son por lo general demostraciones de algún resultado conocido, pero con alguna prueba muy, muy ingeniosa, ¿sí? Entonces no son revistas, estas que les mostré, no son de perfil científico. Pero bueno, está interesante igual, ¿sí? Entonces, bueno, le agradezco a Francisco por haber planteado la pregunta en la clase anterior que me hizo tener hoy una búsqueda bastante interesante.
Y bueno, espero que les haya parecido interesante a ustedes también. Muy bien. Vamos entonces a continuar, bien, con diferenciabilidad. Lo último que vimos fue esta cuestión del teorema de condición suficiente. Y les había dicho que hoy íbamos a empezar con regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para ver regla de la cadena uno necesita ciertos preparativos previos. Los preparativos son básicamente cuestiones que tienen que ver con notación y generalización de la definición de diferenciabilidad, ¿ok? Por generalización me refiero a que ahora vamos a definir qué significa que una función de n variables sea diferenciable y que un campo vectorial sea diferenciable, ¿ok? Si la definición ya la entendieron para dos variables, no se preocupen que las generalizaciones que vamos a ver ahora van a venir de manera bastante natural, ¿ok? No son difíciles de asimilar si ya vimos el caso de dos variables. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver primero cómo se generaliza el concepto de diferenciabilidad para funciones de n variables. Luego vamos a pasar, bueno, por supuesto, con sus ejemplos y tal. Luego pasamos a esa generalización para campo vectorial. Allí tenemos que hablar de algo que se llama matriz jacobiana, ¿sí? Luego voy a mencionar como que el lenguaje general de ciertas propiedades de la diferenciabilidad. Y después vamos a enunciar la regla de la cadena, ¿sí? No la voy a mostrar porque me parece que lo complicado de la regla de la cadena no es la demostración como tal, sino el manejo de la notación que hay involucrada, ¿sí? A la gente le suele costar la regla de la cadena por la notación. Hay una notación matricial allí que hay que aprender a dominar. Entonces yo prefiero que nos enfoquemos en eso, haciendo ejemplos, explicando cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cambio de coordenadas, que se va a usar bastante integración. Y bueno, así de esa manera como que tratar de asimilar mejor cómo se aplica la regla de la cadena, ¿okay? Para que puedan entrarle al práctico sin mucho rollo. Bueno, entonces vamos a definir diferenciabilidad un poquito más general. Bien. Vamos a tener ahora una función con dominio U abierto, pero esta vez el dominio está en Rn y la función toma valores en R. ¿Sí? Estamos trabajando con un campo escalar de n variables. Bien. Vamos a tomar x0 en U, en el dominio. Entonces vamos a decir que f es diferenciable en x0 si pasan dos cosas. La primera, todas las derivadas parciales de f existen en x0. Es decir, existe este símbolo para todo índice i entre 1 y n. ¿Sí? En el caso de dos variables eran solamente dos derivadas parciales respecto a x respecto a y. Aquí son muchas más, tantas como diga n. Y la segunda condición es la del límite. Esta dice que el límite, cuando un punto arbitrario de x tiende a x0, arriba vamos a colocar el incremento que mide cuánto se aleja o acerca la función de lo que sería en este caso el análogo al plano tangente, y vamos a dividir por el incremento en el dominio, ¿sí? Que por cierto, antes de escribir este límite hay que decir
algo para que se entienda mejor a qué me refiero con lo que sería el análogo del plano tangente en n variables, ¿sí? Existe una transformación lineal se denota de esta manera, de f y el subíndice es el punto en donde estamos estudiando la diferenciabilidad. Esta transformación va de Rn a R. Se le conoce como el diferencial de f en x0. Okay, entonces existe una transformación lineal, diferencial de f en x0, t. Ahora sí, vamos a escribir el límite. El límite cuando x tiende a x0, f de x menos f de x0 menos el diferencial de f en x0 evaluado en el incremento, eso partido por la norma del incremento en el dominio es igual a 0. ¿Sí? Ya les voy a decir quién es ese diferencial, ¿ok? Voy a colocar acá. La matriz de esa transformación en la base canónica de Rn y R viene dada por el gradiente de f en ese punto. ¿Sí? Ok, vamos a leer esto nuevamente. ¿Bien? Definición más general de diferenciabilidad para función de n variables. Tenemos que pedir, en primer lugar, que todas las derivadas parciales existan en el punto x0. Y lo segundo es la condición del límite, ¿sí? En el límite hay que considerar cierta transformación lineal para poder generalizar la definición que vimos para dos variables, ¿sí? Hay que pedir que exista una transformación lineal que se conoce como el diferencial de la función en el punto x0, tal que este límite es igual a 0, ¿ok? Esa transformación lineal va a ser única y además es fácil de calcular, ¿sí? ¿Por qué es fácil de calcular? Bueno, porque su matriz en la base canónica de Rn y R va a ser el gradiente de la función. Recordemos que el gradiente de f en x0 es el vector formado por todas las derivadas parciales respetando el orden de las variables, ¿sí? Primero aparece la derivada respecto a la primera variable, luego la segunda variable, hasta llegar a la última. Entonces, en general, este vector luce así. Acá el x1, en el punto x0, luego la parcial respecto a x2, en el punto x0, y así, hasta llegar a la última componente. ¿Bien? Ok. ¿Por qué esto generaliza el caso de dos variables? Bueno, van a ver que es muy sencillo. O sea, a lo mejor no entienden qué papel juega ese diferencial allí, pero ya vamos a ver. ¿Sí?
a ver primero qué pasa en el caso n igual 1. ¿Sí? En n igual 1, ese diferencial sería una transformación lineal de R en R. ¿Cómo son las transformaciones lineales de R en R? Bueno, agarran un número real, lo multiplican por algo, por una constante, ¿sí? Y eso manda el producto resultante en otro número real. Bien, entonces, esto, si se lo aplico a x menos x0, no es otra cosa que la derivada en x0 por esa diferencia. ¿Sí? Bueno, ese caso es sencillo. Vamos ahora a ver el caso nivel 2. Tenemos ahora dos variables, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que el punto se escribe de esta forma, x0 y 0. Esta es una transformación lineal que va de R2 en R. ¿Sí? Bien, y yo quiero saber cuánto vale el diferencial en ese punto aplicado a la diferencia de xy menos x0 y 0. Bien. Bueno, para empezar vamos a reescribir esto de acá un poco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto da esto? Bueno, recuerda, esta transformación lineal tiene una matriz que la representa en la base canónica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos la matriz de representación, podemos calcular eso de allí. Bien. Eso sería la matriz, que en este caso es el gradiente de f en ese punto, por el vector al que lo estoy aplicando, que uno lo escribe como un vector columna. ¿Sí? Esto lo vieron en Galois. Bueno, el gradiente ¿quién es? Es la parcial de f respecto a x en ese punto y la parcial de f respecto a y en ese mismo punto por este vector columna. Sí, entonces ahí hago un producto de matrices. Bien. Esto da la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada parcial de f respecto a y otra vez en x0 y 0 por y menos y0. Ah, bueno, eso, si se acuerdan, era justamente lo que aparecía acá en el caso de dos variables. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es una, digámoslo así, una compactificación de la definición que teníamos antes. ¿Ok? Y bueno, en el caso de n variables, van a tener una suma parecida. Lo que pasa es que acá van a tener un vector o una matriz fila de n componentes y acá una matriz columna de n componentes. ¿Sí? Entonces, cuando hagan el producto, les va a quedar una suma de ese estilo, pero con n sumandos en lugar de 2. ¿Ok? Les pregunto, ¿se entiende eso? Esta definición también la pueden escribir así en el caso n igual 2, por supuesto. Solo que la transformación lineal a la que se refiere la definición tiene matriz de representación el gradiente. ¿Ok? Gradiente de dos componentes que ya habíamos considerado antes.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bien. ¿Yo traje algún ejemplo? Sí, acá. Vamos a borrar aquí. A ver, por aquí hay una consulta. Entonces, el gradiente se hace para un punto particular. Sí, sí, Matías. El gradiente se calcula en el punto donde tú estás estudiando si la función es diferenciable o no. Bien. ¿Qué pasa? Que hay preguntas, hay ejercicios donde te mandan a estudiar la diferenciabilidad en todo el dominio. Entonces, bueno, allí uno calcula el gradiente en general, sí, en cualquier punto arbitrario. Ya después, si necesitas ver la diferenciabilidad en un punto específico, bueno, lo que haces es sustituir. ¿Sí? Siempre y cuando en la función puedas hacer esa sustitución. Eso que estoy diciendo no lo puedes hacer, por ejemplo, si el punto en donde vas a sustituir es uno de estos puntos en las funciones a trozos donde la función puede presentar problemas. Sí, allí los componentes del gradiente tendrías que calcularlos a mano, digamos así, directamente con la definición. Pero si son funciones que tú sabes que son diferenciables en todo el dominio y que las parciales las puedes calcular en cualquier punto, derivando parcialmente según las reglas de cálculo en una variable, allí puedes hacer el cálculo de todo el gradiente en general y luego sustituir en el punto que necesites. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer esta función. Vamos a arrancar con un ejemplo sencillo. Vamos a hallar el diferencial de f de x y z dada por x por la exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado en dominio número de 3. Y el diferencial vamos a pedirlo en el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular las parciales en 0, 0, 0 por la definición, o podemos derivar parcialmente esta expresión que no representa ningún tipo de problemas para derivar parcialmente según reglas del curso anterior de cálculo, y luego sustituimos en 0, 0, 0. Bien. En este caso, me parece que es más rápido hacer lo segundo. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería la parcial de f respecto a x en cualquier punto de x y z? Bueno, acá tenemos un producto de funciones que dependen de x, entonces aplico regla del producto allí. ¿Sí? Me va a quedar el primer término exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Luego este lo dejo quieto y derivo este respecto a x. Me queda más x por exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado por la derivada interna, que es menos 2x. ¿Sí? Entonces, bueno, acá me quedaría 1 menos 2x al cuadrado por exponencial menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. ¿Sí? Bueno, calculamos el resto de las parciales. Las otras dos son bastante sencillas porque respecto a y por respecto a z, esto se comporta como una constante. ¿Sí? Entonces hay que derivar esto nada más. Bien, respecto a y quedaría menos 2xy por esa exponencial. Y respecto a z, algo parecido.
Entonces, bueno, el gradiente de f en cualquier punto, lo que hacemos es armar el vector, ¿no? Con lo que tenemos. Bueno, un poquito grande ese vector. ¿Sí? Esos tres componentes que están ahí. Están elevados, sí, al cuadrado. Los x y z están al cuadrado, sí, perdón, que como parece que escribí muy pequeño ahí. Entonces, bueno, pero como me están preguntando, el diferencial es punto 000. Entonces, bueno, ahí habría que sustituir el punto y ya está. Entonces, a ver, el diferencial de f en el origen va a ser una transformación lineal de R3 en R. Bien. Va a tener una matriz de representación en la base canónica. Sí, no voy a hacer referencia a la base porque siempre se va a tomar la base canónica. Si les asustan los cambios de base, no vamos a hacer cambios de base aquí, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, la matriz de representación sería el gradiente de f en 000. Bien. Y esto es parcial de f respecto a x, 000, parcial de f respecto a y, 0. Me gustaría tener el superpoder de calcular previamente cuánto espacio voy a necesitar para escribir algo. Entonces sustituimos, ¿sí? La parcial respecto a x en 000 da, a ver, aquí tengo 1, esto se anula y esto da 1. ¿Bien? Entonces la primera componente da 1. La parcial respecto a y si sustituimos en el origen da 0 y pasa lo mismo también con la parcial respecto a z, ¿bien? Entonces tengo 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quién sería, por ejemplo, si nos vamos a la definición de diferencial que aparece en el concepto anterior, ¿quién sería el diferencial aplicado a x y z menos 0, 0, 0? Fíjense, el x y z varían y acá el diferencial se calcula en un punto fijo, ¿ok? Ojo con eso. Bueno, esto es lo mismo. Simplificando un poco, ¿no? Diferencial de 0, 0, 0 de aplicado al vector x y z. Y eso, cuando uno conoce la matriz que representa a esta transformación en la base canónica, estas tres son las coordenadas en la base canónica, entonces esto viene dado por el gradiente en 0, 0, 0, que vimos que da 1, 0, 0, ¿sí? Una matriz fila, por x y z. Y esto da x. Es decir, ¿quién es esta transformación lineal? Es la proyección sobre el eje x.
¿sí? Las proyecciones, ya lo han visto antes seguramente en GAL, las proyecciones son transformaciones lineales, son ejemplos de transformaciones lineales. Bien. Fíjense que esto lo pueden ver así como un producto de matrices, siempre y cuando el producto tenga sentido, es decir, que el número de columnas de esta coincida con el número de filas de esta. O lo pueden ver también como un producto interno, ¿no? Si lo escriben así como vector, pueden escribir el gradiente como vector 1,0,0 y el otro vector x, y, z. Y eso que está allí también es lo mismo que el producto interno entre esos dos vectores. Bien. A ver, una pregunta de Joaquín por acá. Profe, discúlpame. ¿Puedes repetir lo último que se trancó? Sí, sí. Estamos básicamente diciendo... bueno, ya tenemos... Me están acá preguntando por quién es el diferencial en 0, 0, ¿sí? Como sabemos que el diferencial está representado en ese punto por el gradiente de la función en ese punto. El gradiente lo calculamos en general aquí. Entonces, para el punto 0, 0 lo que hicimos fue sustituir. Entonces, este señor sería la matriz que representa esta transformación lineal, ¿sí? ¿Cómo yo calculo lo que da una transformación lineal en un punto? Bueno, si ya yo tengo su matriz en la base canónica, como estas son coordenadas también en la base canónica, entonces lo que hago simplemente es multiplicar la matriz por las variables puestas como vector columna, ¿sí? Y ese producto da X. Entonces, ¿qué está haciendo esta transformación lineal? Está mandando a todo triple en R3 en la primera coordenada. Sí, es una proyección sobre el eje X. Y bueno, las proyecciones sabemos que son transformaciones lineales. Bien. Eso fue lo último que se hizo. ¿Quedó claro? ¿Vale? Vamos a pasar ahora a la generalización de diferenciabilidad, pero para campos vectoriales. Pero antes de eso, ¿esto se entendió? Sí, no, sí, tal vez, quizás, puede ser. ¿Qué no quedó claro de la matriz de representación exactamente? Ah, ok, ¿por qué se resta? Bueno, porque si estuviesen estudiando diferenciabilidad en 0, 0, 0, lo que pasa es que ahí ya se borró la definición, pero recuerdan que en la definición, en el límite aparecía diferencial evaluado en vector x menos el punto, ¿sí? Lo que pasa es que el punto acá es 0, entonces te queda esto nada más. Bien. ¿Y por qué matriz de representación? Que también preguntaban por allí. Bueno, porque ustedes tienen una transformación lineal, hablando en general, ¿no? Tienen una base acá, tienen una base acá. Las bases están fijas, ustedes saben que pueden construir una matriz, una única matriz que representa a esa transformación lineal en esas bases, ¿sí? Mediante un procedimiento que ustedes veían en GAL 1. ¿Sí? GAL 1, sí, GAL 1. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen dos espacios vectoriales con bases fijas. A cada transformación lineal le corresponde una única matriz de representación en esas bases, ¿sí? Y viceversa. Si ustedes tienen una matriz, siempre y cuando la matriz tenga, sea de orden m por n, donde m es la dimensión del espacio de llegada y n, la dimensión del espacio de partida. Si ustedes tienen una matriz de esas proporciones, le pueden hacer corresponder una única transformación lineal entre esos espacios vectoriales con esas bases fijas, ¿sí? ¿Qué info da la matriz? La matriz básicamente te dice quién es la transformación lineal. Poca información, ¿no? O bueno, si no quieren complicarse tanto con bases, como acá estamos trabajando con... Vamos a estar trabajando siempre con base canónica. Si ustedes tienen
a ver, una matriz A de orden m por n, con coeficientes, bueno, en este caso vamos a trabajar en R. Entonces, ustedes pueden asociar a esa matriz una transformación lineal que va de Rn a Rn, que hace lo siguiente: toma un vector x en Rn y lo manda al producto de A por X. ¿Sí? Al vector de n componentes lo escribo como una columna y lo multiplico por la matriz. La matriz va a tener n columnas. Entonces, n columnas en la matriz multiplicadas por n filas del vector x, el producto tiene sentido. Sí, fíjense que acá la dimensión se voltea en el orden de la matriz. En el caso que vimos del diferencial, teníamos que el diferencial va de Rn a R. Entonces la matriz es de orden 1 por n, es decir, es una matriz fila, que era lo que nos quedaba con el gradiente. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el diferencial? Es la transformación lineal definida por la matriz fila dada por el vector gradiente. Ya. Digo, si no se quieren entrar tanto con esto. ¿Okay? Pueden ver así también. Muy bien. Vamos ahora a generalizar un poco el concepto de diferenciabilidad para poder hablar de matriz jacobiana. Y luego les comento unas propiedades, hacemos un ejemplo de cálculo de jacobiana. Y, ¿qué más? Y bueno, luego le entramos a la regla de la cadena. Bien. Entonces, bueno, vamos con una generalización más. Es muy parecido a lo anterior. Hay que tener cuidado con una cosita nada más en el límite, pero del resto se parece mucho. Bueno, vamos a tomar ahora f de Rn a Rn, un campo vectorial. ¿Sí? Y vamos a tomar un punto en el dominio. Sí, es decir, ahora tenemos una función que tiene m componentes, donde cada componente es en sí mismo una función de n variables. ¿Sí? Cada componente es como las funciones que estudiamos en la definición anterior. Bien. Entonces, f es diferenciable en x0 si pasan dos cosas. Primera, existen todas las derivadas parciales de todas las componentes de ese campo vectorial. ¿Sí? Así, f sub j parcial respecto a xi en ese punto x0. Si vamos esto acá es una j y esto es una i. ¿Bien? Esto se cumple para todo 1 menor o igual que i menor o igual que n, y para todo 1 menor o igual a j menor o igual que m. ¿Sí? La i varía entre el número de variables y la j entre el número de componentes del campo. ¿Bien? En la definición anterior, j siempre era 1, entonces acá aparecían todos los parciales de una sola función. ¿Sí? Acá no, acá vamos a tener todas las parciales de cada una de las funciones. Hay que pedir que todas existan en ese punto x0 donde estamos estudiando diferenciabilidad. Y la segunda condición es que existe una transformación lineal
anotarla igual. Esa va de Rn a Rn, ¿sí? Llamada diferencial de Fnx0. ¿Qué? Va a ocurrir lo siguiente, ahora viene el límite, ¿sí? El límite, cuando x tiende a x0, ¿cómo representamos el incremento entre los valores de la función y su análogo a plano tangente? A ver, ¿cuál es el problema acá? Que los valores de la función ya no son números reales, ahora son valores vectoriales, ¿sí? Entonces, arriba, en el numerador, voy a colocar una norma, ¿ok? Entonces, me va a quedar así. El límite de la norma de f de x menos f de x0 menos el diferencial de f en x0 evaluado en el incremento del dominio. Todo eso partido por la norma del incremento en el dominio. Ese límite tiene que dar 0. ¿Sí? Fíjense que la definición es prácticamente la misma, salvo que arriba en el numerador hay una norma, porque repito, son valores vectoriales, ¿sí? Si no pusiéramos la norma allí, estaríamos diciendo que este límite es 0, pero este 0 es un número real, y por otro lado aquí habría un vector, y el número real no es un vector, a no ser que el vector tenga una sola componente, ¿sí? Que es lo que pasaba con los campos escalares. Acá ya no, entonces se pone la norma allí por esa razón. Bien. Ahora, muy importante, vamos a decir quién es esa transformación lineal, qué matriz la representa, ¿ok? Pero a ver, que hay una pregunta por acá. ¿Qué significa cuando la norma tiene un subíndice? Como por ejemplo esto. ¿Así? Eso eran los ejercicios de topología cuando nosotros queríamos hacer distinción entre la norma 1 y la norma 2, por ejemplo. Ese 2 es que representa la norma 2 o la norma usual con la que uno trabaja generalmente. ¿Bien? Acá no pongo subíndices porque siempre estamos trabajando con la norma 2, la norma de la raíz cuadrada, ¿sí? Lo que sí hay que distinguir que esta norma de acá y esta de acá no son iguales. Ambas son la norma 2, lo que pasa es que la de arriba es la norma 2 en Rn y la de abajo la norma 2 en Rn. ¿Ok? Sí, la observación de Cintia es correcta, también aparece en GAL2. De hecho, en GAL2 ven la norma P, que es mucho más general todavía. Bueno, vamos a hablar acá para decirles quién es la matriz de representación del diferencial. Entonces, ¿cómo yo encuentro a esa transformación lineal? Bueno,
tengo que, así como en el caso anterior yo calculaba el gradiente, acá tengo que calcular una matriz que se llama matriz jacobiana. ¿Ok? Va a ser una generalización del gradiente común y silvestre. Sí, vamos a ver. Pero esa matriz vamos a denotarla como J sub F y ponemos acá el punto donde vamos a evaluar. Y acuérdense que para definir una matriz uno dice quiénes son cada una de sus entradas, ¿sí? Si uno la quiere escribir de la manera más general, bueno, digo quién es en general la matriz IJ siempre y cuando, perdón, la entrada IJ siempre y cuando cada entrada esté dada por una fórmula o alguna relación que dependa de I y de J. ¿Bien? Entonces acá, en la entrada IJ lo iría la derivada parcial de FJ respecto a XI. Bien. A ver si está bien. Déjame chequear un segundito. No. Va así, JI. Ahorita se va a entender por qué, ¿ok? Lo que pasa es que primero estaba colocando la definición compacta, digamos. Ahora, esto, si dibujamos toda la matrizota que queda. Bueno, la componente 1 va a aparecer la derivada parcial de F1 respecto a la primera variable. Ah, por cierto, perdón que aquí me comí esto. Esto está evaluado en X0, ¿ok? Que no se nos olvide. Entonces les decía, acá en la primera entrada, la derivada parcial de F1 respecto a X1, evaluada en X0. En la segunda entrada, la derivada parcial de F1 respecto a X2, ¿sí? En el punto en el vector X0. Y al final va a aparecer la parcial de F1 respecto a Xn en X0. ¿Sí? En la segunda fila iría la derivada parcial de F2 respecto a X1 en el punto X0, luego la derivada parcial de F2 respecto a X2 en el punto X0, y luego llega al final hasta la derivada parcial de F2 respecto a Xn en X0. Y bueno, no voy a escribir todas las filas porque podría ser 500.000, por ejemplo, pero cuando uno llega a la última tendría la derivada parcial de Fn, Fm, derivada parcialmente respecto a X1, luego la parcial de Fm respecto a X2, y finalmente la derivada parcial de Fm respecto a Xn. Profe, me enredo mucho con los índices, me voy a confundir al momento de que tenga que dibujar esa matriz en el parcial. No. Hay una manera fácil de recordarlo, ¿sí? Fíjense, ¿quién es este señor? Fíjense en la primera fila. En la primera fila aparecen únicamente las derivadas parciales de F1. ¿Sí? Entonces, ¿esa fila quién es? ¿No se parece a un viejo conocido? A ver, ¿quién se da cuenta? Si solo tengo las derivadas parciales de una sola función, la F1 que está fija allí. No, primera derivada, no, Ruber, están las parciales respecto a todas las variables. Ah, perdón, por aquí dijeron el gradiente, dijo Martín. Sí, correcto, Martín, muy bien, el gradiente. Esto es el gradiente de F1. Bien, ¿se dan cuenta? Acá
aparecen todos los parciales de F2, entonces esto es el gradiente de F2, y así hasta el gradiente de Fm. Entonces, la jacobiana la pueden pensar también de esta forma. Primera fila, gradiente de F1 evaluado en X0. Segunda fila, gradiente de F2 evaluado en X0. Y en la última fila, gradiente de Fm evaluado en X0. Bien. Fíjense que esto es una matriz de n filas y n columnas. Bien. Fíjense cómo se invierte en el orden acá. La transformación va de Rn a Rm. Entonces la matriz tiene n filas y n columnas. ¿Ok? No, Martín, está perfecto tu comentario porque él dice que en lugar de copiar esa monstruosidad, copia los gradientes. Eso es lo que uno hace en la práctica. ¿Sí? De esta manera es mucho más fácil verlo. Sí, o sea, sean astutos sobre todo si es un ejercicio de desarrollo, por ejemplo, sean astutos ahorrando tiempo. Pueden decir que la jacobiana se define así, entonces ustedes calculan cada gradiente y ya está. A ver, tampoco les vamos a preguntar una transformación de R2000 a R3721. No, no. Generalmente son cositas de R3, R2, R2, R3, de R, R3, R3, R1. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular matrices jacobianas. ¿Sí? ¿Qué trauma tienen ustedes con GAL? Aquí hay mucha gente traumatizada con GAL. GAL suele ser más fácil que cálculo. No sé por qué últimamente la cosa parecería ir al revés. ¿En serio? Digo, en general, a ver, en general a la gente le parece más difícil los cálculos, sí, que los GALs. A la mayoría que le pregunten les van a decir eso. O sea, no es una cosa que estoy diciendo yo que me inventé. Pero sí, desde la pandemia como que la cosa se ha invertido por alguna razón que desconozco. Eso hay que estudiarlo, se lo voy a plantear a la comisión de enseñanza. Aquí hay cositas de GAL, pero muy básicas, ¿ok? No se estresen si es una matriz o una transformación lineal. Bien, o sea, no les vamos a mandar a calcular valores propios, por ejemplo. En cálculo vectorial sí, pero aquí no. ¿Aquí no? ¿En Taylor? No, en Taylor creo que no. Ah, no, en máximos y mínimos. Lo que pasa es que máximos y mínimos ya les dije que lo dejamos para cálculo vectorial. Así que bueno, de aquí a que lleguen a cálculo vectorial, estudien cómo calcular valores y vectores propios, ¿sí? Lo van a necesitar. Ajá, y vamos con el ejemplo. ¿Qué hora es, por cierto? Rápido pasa el tiempo. Afortunadamente la clase del miércoles es algo corta, entonces sí me falta algo de aquí, lo hago el miércoles. Vamos a considerar la función de R2 a R3. Entonces, vamos a calcular
evaluar la matriz jacobiana en 1, 1. Por cierto, el gradiente técnicamente hablando también es una matriz jacobiana, ¿sí? Solo que esta tiene orden 1 por n, pero es una matriz jacobiana también. Lo que pasa es que se le suele llamar gradiente. Bien. Bueno, más que todo por las implicaciones físicas que tiene. Ajá, entonces, ahora necesitamos calcular la matriz jacobiana de esto. Bueno, ¿qué hace uno? Primero identifica quiénes son las funciones componentes de ese campo vectorial. ¿Quién es F1, quién es F2 y quién es F3? En este caso, F1 de xy es la función x a la y más coseno de y. ¿Bien? F2 es la proyección sobre el eje x y F3 es la función x más e a la y. ¿Ok? Bueno, ya identifiqué las funciones. ¿Qué hago ahora? Le calculo el gradiente a cada una. Bien. Entonces, a ver. Gradiente de F1 en x, ¿sí? ¿Quién sería? Bueno, la primera componente como la parcial respecto a x. Bueno, la parcial respecto a x de esto es constante y esto tiene e a la y como constante. Multiplicando a x, entonces esto es e a la y. Y para la segunda entrada, derivo respecto a y, me queda x e a la y menos seno de y. Bueno, gradiente de F2, fácil. 1, 0. Gradiente de F3, fácil. 1, e a la y. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Bueno, entonces habíamos dicho que el gradiente de f en 1, 1, 1. Bueno, esto es gradiente de F1 en 1, 1, 1. Gradiente de F2 en 1, 1, 1. Gradiente de F3 en 1, 1, 1. Entonces sustituimos. Bueno, calculamos el gradiente en general. A ver, muy importante. Rubén pregunta si no se separa con coma. Puedes poner comas también, ¿sí? Lo puedes poner así también. Lo que pasa es que ahí los estoy colocando de una vez como matrices columna. Perdón, matrices fila, ¿sí? Entonces en la matriz uno no pone comas para separar las entradas. Uno simplemente deja cierto espacio entre una entrada y otra, ¿sí? Pero, bueno, los puedes colocar en principio como vectores, ¿ok? Y luego cuando formes la matriz, sí les quitas las comas y pones cierto espacio entre cada entrada. Digo, para no confundirse uno. Bien. Bueno, entonces ahora esto en 1, 1, 1. Me queda E menos seno de 1. ¿Sí? 1, 0 y 1E. Y ya está. Esa es la matriz jacobiana. Hay gente que hace esto para no mezclar entradas. No sé, pero es como un poco maniático, podría decirse. Ajá. Entonces no cuelgas los vectores, los estoy colgando, no se cuelgan como vectores columnas, son vectores filas, ok, los gradientes
Son filas. En CAL lo que hacen es, cuando calculan la matriz, o sea, una base, que calculan las coordenadas de cierto vector de una base en las coordenadas de la base del espacio de llegada. Entonces obtienen un vector de coordenadas allí que lo cuelgan como columna para formar la matriz cambio de base. Pero ese proceso es diferente. Acá estamos hablando de matriz jacobiana. Bien, ojo con eso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, con toda esta cuestión notacional que acabamos de ver, ya estamos listos para enunciar la regla de la cadena. Repito, no la vamos a demostrar porque me interesa más que aprendan cómo se utiliza y manejar la notación allí. ¿Sí? Yo comentaba al principio de la clase que la regla de la cadena cuesta por una cuestión de notación, no porque el resultado sea un resultado difícil de probar, que no lo es. ¿Bien? Pero digo, vamos a dedicarle más tiempo a las aplicaciones y a empaparnos con la notación que a la prueba, que me parece esto otro más importante. Bien. La prueba está en cualquier libro, la pueden buscar. Ustedes la cadena. Voy a dar la versión más general de la regla de la cadena y luego esa versión la vamos a ir rompiendo en versiones un poco más particulares, que son las que aparecen en los prácticos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, como que verlo lo más general posible y entender, interpretar qué significa en casos donde tengo determinado tipo de funciones, ¿sí? Por ejemplo, curvas compuestas con algún campo escalar, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Bueno, vamos a tomar una función f de Rn a Rn y g de Rm a Rp. Vamos a suponer que V son abiertos. Tales que f de u está contenido en B. ¿Sí? La imagen de f está contenida en B. Uno hace eso básicamente para poder hacer la composición, si no, no se podría. Bueno, entonces tengo dos funciones, dos campos vectoriales que puedo componer. ¿Sí? ¿Qué dice la regla de la cadena? Lo siguiente. Si f es diferenciable en x0 y g es diferenciable en f de x0, entonces la composición es diferenciable
en X0. Más aún, no solo me dice que la composición es diferencial, me dice quién es el diferencial. Además, el resultado es bastante completo. El diferencial de F, perdón, de G, compuesto con F, en X0, va a ser diferencial de G en el punto F de X0, compuesto con el diferencial de F en X0. ¿Sí? Recuerden que esto es una transformación lineal. ¿Cómo lo obtengo? Calculando primero esas dos transformaciones lineales en los puntos donde se indican en los subíndices y luego compongo. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Bueno, a ver. Tienen un dominio U, tienen un dominio B, que contiene a F de U. Y luego esto cae en RP. ¿Sí? Acá estamos en RN, sí, RN. RN. Tomo acá un X0, pongo con F, tengo por acá F de X0, y bueno, luego acá compongo el resultado. Y por otro lado, esa composición de funciones me genera una composición de transformaciones lineales. Bien. Vamos a ponerle la composición de las informaciones por acá. Bien. Bueno, ok, eso es lo que dice la regla de la cadena, que uno también la puede ver en forma matricial. Sí, recuerden que preguntarse quién es esta transformación lineal es equivalente a preguntarse quién es su matriz jacobiana. Entonces, ¿cómo calculo la matriz jacobiana según la regla de la cadena? Bueno, ¿quién es la matriz asociada a una composición de transformaciones lineales? El producto de sus matrices de representación. ¿Ok? Entonces, forma matricial. Vamos a tener la matriz jacobiana de G compuesto con F en X0. Va a ser la matriz jacobiana de G en F de X0 por la matriz jacobiana de F en X0. Sí. Recuerden que esto tiene orden P por N y esto tiene orden M por N. Entonces ese producto de matrices tiene sentido. Bien. ¿Qué hora es? Bueno, faltan como, vamos a decir que unos 15 minutos.
Bien, bueno, yo voy a hablar un poquito más de la regla de la cadena al principio de la clase de miércoles, sí, pero en lo que queda, vamos a hacer un ejemplo mejor. Iba a dar interpretaciones de esto, pero prefiero que hagamos ejemplo y lo otro lo arrancamos el miércoles. Estas dos hipótesis son muy importantes, ¿sí? Si falla alguna, la regla de la cadena puede fallar. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de eso. Así que se me perdió. ¿Dónde lo tenía? Ah, aquí está. Vamos a ver un ejemplo donde la regla de la cadena falla, ¿sí? Entonces hay que verificar bien las hipótesis antes de poder aplicarla. ¿Bien? Me voy a permitir borrar el enunciado porque igual, en cierta forma, ya tenemos la regla de la cadena acá. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a considerar este campo escalar. ¿Sí? Y en este ejemplo, por cierto, voy a mencionar este resultado dentro del ejemplo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que si f es diferenciable en x0, entonces la derivada parcial de f respecto a cualquier dirección u en ese punto era el producto escalar del gradiente de f en x0 por la dirección. Eso se puede hacer siempre y cuando la función sea diferenciable en el punto x0, ¿sí? Eso yo les había dicho que se puede probar mediante la regla de la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, uno que hace acá, uno considera la parametrización de la recta con dirección u y que pasa por x0, ¿sí? Vamos a llamar esa parametrización alfa. Alfa es una función que va de R a Rn, ¿sí?
aquí, bueno, vamos a poner F va de Rn. Ay, sí, el dominio no tiene por qué ser todo Rn, pero para simplificar la explicación. Voy a definir alfa de t como t por u más xz. Es decir, la ecuación vectorial de la recta con dirección u que pasa por x0. Bien, entonces, y acá, bueno, una función cualquiera de n variables. Entonces uno puede considerar la composición f compuesto con alfa, ¿eso de dónde va? ¿De dónde va? De R a R, ¿sí? Alfa depende de una sola variable, me genera un vector de n variables, ese vector lo evalúo en f y el resultado me da un número real. Entonces la composición va de R a R, ¿sí? ¿Quién es? Entonces esto lo puedo derivar, ¿sí? Es una función de una variable. ¿Quién es la composición de f, perdón, la derivada de la composición de f con alfa en cualquier t? Bueno, regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Bueno, esto sería, vamos a ponerlo una vez en forma matricial. La matriz jacobiana de f, ¿en dónde? En alfa de t, por la matriz jacobiana de alfa en t. ¿Bien? Recuerden, f es una función de Rn a R, entonces la jacobiana tiene orden 1 por n. 1 por n. Y alfa va de R a Rn, entonces la jacobiana tiene orden n por 1. ¿Sí? A ver, quiero simplificar un poco, pues si no creo que se entienda muy bien lo que sigue. Se puede hacer en general, pero vamos a suponer que estamos en R2, ¿ok? Entonces, esto lo puedo escribir como T U1 más X0, T U2 más I0. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí sería 1 por 2, 2 por 1. Entonces, acá ¿quién va? Bueno, la jacobiana de F, lo en F de T, pero como es un campo escalar, la jacobiana ¿quién es? Gradiente. Entonces, acá va la derivada parcial respecto a X en alfa de T y la derivada parcial respecto a Y en alfa de T. ¿Sí? Y esta jacobiana, esa alfa es un tipo de función que se conoce como curva. ¿Sí? Una curva es un campo vectorial de R a Rn, en este caso R2. Entonces, ¿quién es? Esto va a ser un vector columna de 2 filas, ¿sí? De 2 entradas. ¿Quién va en la primera entrada? La derivada de la primera componente respecto a t. ¿Quién es la derivada de la primera componente respecto a t? U1. Y la derivada de la segunda componente respecto a t, U2. Entonces acá me queda el gradiente por el vector U. Fíjense que esto no es otra cosa que el producto escalar del gradiente de f en alfa de t por el vector U. ¿Sí? Y hacer ese producto de matrices es lo mismo que hacer ese producto interno. Por eso les decía que ese resultado, que lo enunciamos antes, iba a ser una consecuencia de la regla de la cadena. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Esto no tiene que ver con el ejemplo en sí, que brindamos con el ejemplo que va a ser rapidito, pero quería hacer esa prueba. Sí, esto es consecuencia de la regla de la cadena, pero claro, para poder hacer esto, la función f tiene que ser diferenciable. Bueno, en este caso en todo punto, pero luego si uno evalúa en 0, por ejemplo, en t igual 0, esta recta se hace x0, es decir, la parametrización pasa por el punto x0. Entonces, alfa compuesto, f compuesto con alfa prima en 0 es
gradiente de f en alfa de 0, pero ¿quién es alfa de 0? X0. Por el vector. Perdón, esto sí era lo que teníamos enunciado anteriormente. ¿Sí? Bueno, Cintia, no hay problema. Esto queda grabado igual. Bien. Bueno, entonces, ajá. Repito, para usar esto, la función tiene que ser diferenciable en x0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Esta función, se los dejo ejercicio, no es diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Por otro lado, si uno calcula el gradiente de f en 0, 0, para esa función les va a dar el vector 1, 0. Pasen directamente con la definición. Si ustedes hacen este producto escalar, vamos a decir que la dirección U tiene componentes U1, U2. Si hacen ese producto escalar, les va a dar 1. ¿Sí? Pero por otro lado, si ustedes calculan la derivada direccional respecto a ese vector U genérico en el punto 0, 0, usando la definición, les va a dar un 1 a la 3 partido por U1 cuadrado más U2 al cuadrado. ¿Sí? Y en general, estas dos cosas no son iguales. Bien. Por ejemplo, si la dirección fuese el vector 1, 1, entonces allí el gradiente 0, 0 por 1, 1 va a ser igual a 1. Y por otro lado, la derivada direccional de f respecto a 1, 1 en 0, 0 va a ser igual a 1 medio. Y 1 medio y 1 no son iguales. ¿Sí? Entonces, ojo, repito, cuando apliquen esto, porque para poder usar esa fórmula, tienen que verificar primero si la función es diferenciable, en este caso en 0, 0. ¿Sí? Esa función del ejemplo no es diferenciable en 0, 0. Fíjense que ahí falló. ¿Ok? Y bueno, esto que les expliqué acá es un caso particular de la regla de la cadena, ¿sí? Pero, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo? Que en la regla de la cadena, si falla la diferenciabilidad de alguna de las dos funciones en los puntos especificados, entonces no se puede obtener la matriz jacobiana como el producto de las matrices jacobianas de cada función. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, tanto para esto como de manera más general, para la regla de la cadena, tienen que verificar que se cumplan las hipótesis antes de aplicarla. ¿Ok? Perdón que no había visto esta pregunta. Ya no entiendo la pregunta. ¿Cómo que? ¿Qué clase de ejercicios para empezar? Calcular a través de la regla de la cadena. Bueno, a ver, si tienes un ejercicio donde te aparece una composición, a ver, suponte que por alguna razón necesites una matriz jacobiana de la composición. Bueno, lo más natural sería pensar en aplicar la regla de la cadena porque muchas veces es más fácil calcular las matrices jacobianas de las funciones componentes por separado y luego tomar el producto, ¿sí? En la clase que ya hacemos un ejemplo donde se nota justamente esa facilidad.
Bien. Pero claro, para poder aplicar la regla de la cadena, tienes que verificar que se cumplen las hipótesis. Si no, no las vas a poder aplicar. Bien. Pero sí, donde uno aplica la regla de la cadena, por ejemplo, cuando uno hace un cambio de variables a coordenadas polares o a coordenadas esféricas, y uno quiere conocer las derivadas parciales de una función en función a las coordenadas nuevas, ¿sí? En función del radio y del ángulo, por ejemplo, en el caso de coordenadas polares. Entonces uno puede hacer dos cosas, o bien reescribir la función completamente en términos del radio y del argumento y derivar eso respecto al radio y al argumento parcialmente, o esas derivadas parciales nuevas obtenerlas mediante la regla de la cadena, ¿sí? Hay casos donde la composición resultante da una función muy complicada y uno podría en ese caso obtener las parciales directamente y calcular la matriz en el nuevo cambio de variables, ¿sí? Pero si la función allí resultante de la composición es muy complicada, ese proceso puede tardar. Y capaz es más fácil hacerlo hallando por un lado, la matriz jacobiana del cambio de variables. Los cambios de variables van a tener asociados una matriz jacobiana, ¿sí? Les adelanto. El miércoles lo vemos con más calma. Y la matriz jacobiana de la función. Y tomas el producto y ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, les decía, la clase que viene vemos cómo aplicar la regla de la cadena cuando necesitamos hacer un cambio de variables, ¿sí? Bien. Y un ejemplito adicional, hacemos eso en la primera media hora. Y en la segunda hora de clases trabajamos con derivadas parciales de orden superior, ¿ok? Funciones de clase C1, de clase C2. Y ya el jueves trabajar con Taylor. Bueno, jóvenes, yo me callo por hoy. Sí, no sé si tendrán alguna pregunta antes de irme. Bueno, sayonara, bye bye, si no hay preguntas. Ok, bueno, perfecto. Bueno, jóvenes, gracias a ustedes por venir. Cuídense y nos estamos viendo el miércoles.